Hola, ¿qué tal? Otra vez, juntos por este medio, una alegría poder estar juntos y siempre delante de la palabra de Dios, ¿no? Qué bien que nos hace entender y conocer a Dios a través de su palabra. Así que bueno, vamos a tener este tiempito de este estudio bíblico devocional, porque es un devocional, es algo que nos ayuda a llevar nuestros pensamientos al Señor y también recibir en nuestro corazón la palabra de Dios. Hoy vamos a estar el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a ver un pasaje muy importante, ¿no? Tan importante este pasaje que es el único hecho de Jesús, el único acontecimiento de Jesús que está registrado en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos y también en el Evangelio de Juan, que es la alimentación de los 5.000. Así que bueno, vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 15 y vamos a ir sacando unas conclusiones que nos van a ayudar a poder entender este milagro, ¿no? Este gran milagro de Jesús y todo el entorno que tiene, ¿no? Porque este milagro está rodeado de mucha enseñanza, ¿no? Y está rodeado de mucha intencionalidad del Señor Jesús, y eso nos va a hablar a nosotros también si nos posicionamos tanto en el lugar de los discípulos como en el lugar de la gente que estaba ahí siguiendo al Señor por sus milagros y también con este niño, este joven que tenía ese poquito de comida y lo puso a disposición del Señor. Así que vamos a leer. Empezamos en el capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del apóstol Juan aquí en su Evangelio: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Había una realidad contundente de la llegada del reino de Dios a la tierra. Jesús no solamente dijo el reino de los cielos se ha acercado, sino que Él hizo visible el reino de los cielos. Lo hizo visible con el poder que transformaba la enfermedad en sanidad, transformaba la muerte en vida, transformaba las tinieblas en luz. Había una irrupción del reino de los cielos en la persona de Jesús, con todo su poder, con toda su autoridad. La gente estaba maravillada. No solamente lo seguían los enfermos que necesitaban una sanidad, necesitaban salud, sino que mucha gente lo seguía porque veían las señales, ¿no? Era algo muy impactante. Así que se juntaban multitudes a seguir a Jesús. Dice entonces el verso 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Él iba siempre con sus discípulos, se sentó en un monte, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Así que bueno, dice, cuando alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Se ve que él entendió que alguien lo seguía, pero en un momento él se sentó y miró y vio que había una gran multitud. Entonces cuando vio la gran multitud, le hace una pregunta a un discípulo, a Felipe, y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿No? Esta es una pregunta, se podría decir, capciosa, o una pregunta muy desafiante, porque era como tratar de que Felipe activara su fe, ¿no? Y él en ese momento no activó su fe porque Jesús le dice, decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía que para alimentar a esa gente no había recurso humano suficiente. Había que hacer un milagro, tenía que venir una multiplicación sobrenatural de parte de Dios y era la única manera. Pero para probar a Felipe, a ver si activar la fe de Felipe, despertar en él
¿cómo podemos decir? La ansiedad o la expectativa de los milagros, le hace la pregunta, ¿no? Y Felipe le respondió de una manera natural, como hubiese respondido cualquiera que mira el número de personas y ve los recursos, ¿no? Dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿eh? 200 denarios eran 200 días de trabajo, porque el denario era el pago por un día de trabajo. Entonces 200 denarios, dice, no alcanzarían, dice, para que cada uno tomase apenas un bocado, ¿no? Entonces en el verso 8 dice, uno de sus discípulos, otro dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿no? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Acá apareció alguien, Andrés, que tenía un poco más de fe que Felipe. Felipe quedó ahí como diciendo, no hay forma, ¿no? Jesús le preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? La pregunta también podría ser, ¿con qué compraremos el pan, no? Para que coman estos. Y Felipe dijo, no, es imposible. No se puede, quedó ahí. Pero Andrés tuvo una chispa más de fe, ¿no? Andrés vio que había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué tal? Que tampoco era nada, porque realmente si nos ponemos a pensar, después vamos a ver que dice que había 5.000 hombres, y otro evangelio dice que no se contaron las mujeres y los niños, así que hablamos de una multitud de 10.000 personas que había que darle de comer. Y si uno piensa, 5 panes de cebada y 2 pececillos es lo mismo que nada. Pero ahí había algo que hacía falta, había fe. Este muchacho Andrés tuvo una chispa de fe. Dijo, acá hay un muchacho, algo hay, como diciendo, no es que no hay nada, algo hay. Hay 5 panes y 2 peces. Dice, pero ¿qué es esto para tanto? ¿No? Tampoco tenía la fe suficiente como para creer en un milagro de multiplicación, ¿no? Pero algo un poco mejor que Felipe estaba posicionado, ¿no? Algo creía, ¿no? Como diciendo, no es que no hay nada, algo hay. No hay 200 denarios, que tampoco alcanzarían, pero algo hay 5 panes y 2 peces. Y también hay un muchacho, esto es importante porque a veces no lo tomamos en cuenta. Hay un muchacho que decidió desprenderse de eso, decidió darlo para ver si servía, si Jesús podía hacer algo con eso, ¿no? Y a veces pensamos que porque no tenemos lo suficiente, a veces somos como Felipe, decimos directamente, no, esto es imposible, no creemos ni que Dios pueda hacer algo. Jesús era el Dios de la eternidad, el Dios que de la nada hizo todo, pero Felipe todavía no tenía ese grado de fe, ese grado de revelación. Y después aparece Andrés con un poco de fe y dice, bueno, no es que no tenemos nada, no tenemos 200 denarios, tampoco tenemos 0, tenemos unos panes y unos peces, ¿no? Pero bueno, dice, esto tampoco alcanza, ¿no? ¿Y qué pasa en nuestra vida, ¿no? Porque esto es un estudio devocional, y cuando uno hace un devocional tiene que pensar como que uno está ahí, ¿no? Si yo estuviera ahí, en ese lugar, o en otra circunstancia de la vida, porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde los recursos que tenemos parece que son nada frente a lo que tenemos que enfrentar, ¿no? Y no, a veces no solamente son económicos, a veces son recursos emocionales, a veces no tenemos la fe, no tenemos la fuerza, o no tenemos el gozo suficiente, o no tenemos ese entendimiento que necesitamos para poder en sabiduría tomar decisiones. Pero la realidad es que nunca tenemos nada, siempre hay algo que nosotros podemos considerar como esa semilla
que puede producir el milagro, ¿no? Esa semilla que puede, en las manos del Señor, puede transformarse en recurso suficiente y más que suficiente como para que la situación sea enfrentada con éxito, ¿no? Sea enfrentada con recursos de Dios. Entonces estaba este muchacho que seguramente había llevado eso porque había sido más precavido que el resto, y sin embargo me parece que el muchacho le habrá dicho a Andrés, bueno, lo habrán escuchado a Felipe, habrán oído la pregunta de Jesús, y el muchacho habrá dicho, bueno, yo algo tengo, yo puedo poner esto, y si todos ponemos un poco, a lo mejor pensó, podemos armar una especie de canasta para darle algo a la gente. Bueno, eso no lo sabemos bien. La cuestión es que este muchacho tuvo generosidad, ¿eh? Tuvo generosidad. Y a veces el problema que nosotros nos enfrentamos es que frente a lo poco buscamos retener lo poco, ¿eh? Buscamos, se nos enciende esa actitud egoísta que todos tenemos, esa actitud de yo me quiero salvar solo, y empezamos y retenemos, ¿no? Retenemos y cerramos el corazón para poner eso en las manos del Señor, para movernos en fe, ya sea darle una ofrenda a alguien, ayudar con nuestro tiempo a alguien. No, no tengo tiempo, yo tengo tiempo para mí solamente, pero cuando nos ponemos nuestro tiempo en las manos del Señor, ponemos nuestro amor en la mano del Señor, decimos, mi amor no alcanza, es poco para esta situación, pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, el amor se multiplica, el amor suple, y a veces la paz, no tengo paz, y cuando nos ponemos ahí, entregamos nuestra situación al Señor, viene la paz que necesitamos, porque hay promesas de eso, ¿no? Dice el Señor que Él da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, ¿no? Y también que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces pensamos que nuestro entendimiento es limitado, pero cuando Dios da paz, va más allá de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros entendemos, o del razonamiento que podemos hacer en las circunstancias que estamos viviendo. Por eso estos devocionales son tan importantes, porque nos llevan a una autorreflexión, ¿no? Yo puedo ser Felipe, yo puedo ser Andrés, puedo ser ese muchacho que decía, bueno, yo para comer tengo, o sea, yo no tengo problema, que los demás se arreglen como puedan, yo tengo para comer. Y a veces tenemos esa actitud, que los demás se arreglen. Acá lo único que importa soy yo. Yo soy el que tiene que velar por mí mismo. Y eso es lo que obstaculiza la bendición de Dios, lo que obstaculiza la multiplicación de Dios. No, todo lo que nosotros podemos recibir de Dios, lo vamos a recibir por la vía de la generosidad, por la vía del darnos, ¿no? Por la vía de entregarlo en las manos de Dios, ¿no? Como dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo volverás a encontrar, como diciendo, todo lo que nosotros damos en obediencia a Dios o ponemos a disposición de Dios, no es algo que lo perdemos, al contrario, es algo que cayó en manos multiplicadoras, cayó en las manos de bendición, llegó ahí al lugar correcto, ¿no? Cuando nosotros nos decidimos a otorgar perdón, a veces decimos, no tengo ganas de perdonar, no tengo disposición de perdonar, no quiero hacer misericordia. Entonces cerramos el camino, pero cuando nosotros nos ponemos ese poquito de perdón, lo soltamos, entonces viene la capacidad para el perdón que alcanza para cubrir esas faltas, ¿no? Y también nosotros recibimos perdón de Dios, porque Jesús dijo que si nosotros no perdonamos, no podemos ser perdonados. Si nosotros damos misericordia, ¿no? A veces no queremos ser misericordiosos. Cerramos los ojos, miramos para otro lado, porque todo esto nos lleva
una especie de sufrimiento interno, ¿no? Pero cuando lo damos, viene gozo de Dios y al mismo tiempo viene el retorno de Dios, ¿no? Porque también Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Entonces y también dice Pablo que oyó decir a Jesús que es más bien bienaventurado dar que recibir, ¿no? Y estamos hablando de la actitud de este muchacho que tenía esa poquita comida que para él era más que suficiente, pero que para nosotros no alcanzaría para esa multitud. Entonces, lo que sigue diciendo el Señor, dice entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, ¿no? Que la gente se recostara en el pasto, dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como al número de 5.000 varones, así que acá tenemos la cifra. En otro pasaje dice, sin contar los hombres y las mujeres y los niños, perdón. Así que había una multitud. Entonces se tomó Jesús aquellos panes. ¿Y qué hizo Jesús? Dio gracias, dio gracias. Acá tenemos otro punto muy importante. Nosotros debemos ser agradecidos con lo que tenemos. A veces es poco, a veces nuestro corazón anhela otra cosa, pero damos gracias porque la gratitud abre el camino también a la bendición de Dios. La gratitud abre camino también a ese milagro de que vamos alcanzando aquellas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Pues tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, ¿no? Jesús dio gracias, dijo gracias a Dios porque tenemos 5 panes y 2 peces, dice, y lo repartió entre los discípulos, lo dio gracias, lo partió, lo repartió los discípulos entre los que estaban recostados. Y a medida que eso se iba partiendo, se iba multiplicando. Se iba multiplicando. Dice, asimismo los peces, cuánto querían. Y cuando dice, se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esto es muy importante. Si Dios da abundantemente a tu vida, no desperdicies, no lo maluces. Acá el Señor dijo, todo lo que sobró es producto de un milagro, es una manifestación de Dios y es algo que tiene que ser tomado con reverencia. A veces oramos, a veces recibimos bendición de Dios, pero no somos buenos administradores. Derrochamos, a veces lo usamos para nuestro propio egoísmo. Dice, se saciaron todos y sobró, y Jesús dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, que no se pierda nada. Si Dios te bendice, que no se pierda nada. No uses la bendición de Dios para otra cosa que no sea hacer la voluntad de Dios. No uses la bendición de Dios para satisfacerte a lo mejor egoístamente o satisfacernos egoístamente. Usa la bendición de Dios para seguir multiplicando y para seguir dando aquello que Dios te dio y que sean realmente un instrumento que Dios pueda utilizar milagrosamente para extender su reino, para alcanzar otras personas y para hacer su voluntad, expresando su amor a través de nosotros. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Acá tenemos otro ejemplo. Jesús quería también darles a sus discípulos un ejemplo, ¿no? Sobraron 12 cestas, una para cada discípulo, ¿no? 12 cestas llenas de comida. O sea, los discípulos pudieron ver, sobre todo pienso que Andrés y Felipe habrá visto, ¿no? Que nuestra escasez en las manos del Señor se convierte en suficiente y se convierte en un milagro que puede suplir. Y esto es fe, ¿no? Ponemos en fe nuestro poco para que Él lo convierta en mucho, ¿no? Para hacer su voluntad. Entonces,
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta señal fue muy fuerte para la multitud. Dijeron: este es el profeta, porque vieron esa señal milagrosa. Además tenemos que tener en cuenta que el hecho de comer en esa época era una prioridad, total en la vida de las personas, ¿no? La comida y la bebida. Así que esto fue muy notorio para ellos, que ellos se saciaran sin haber trabajado, sin haber tenido dinero, sin tener que haber ido a comprar, sin tener que haber ido que amasar, que cocinar. Fue muy notorio, pero pasó algo. Ellos también tuvieron una interpretación carnal, natural y egoísta, ¿no? Dice en el verso 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que la gente quería que Jesús fuera el rey. Dijeron: con un rey así, con este poder, se acabó la escasez, se acabó la miseria, se acabó la enfermedad. Parecía que había llegado a su final todas estas cosas, pero Jesús no tenía esa misión. Ya eso se lo había ofrecido Satanás en el desierto, ¿no? Y él lo negó, y ahora también él se retira, se aparta de la multitud, porque él sabía que el corazón de las personas iba a ir a él solamente por la comida, por lo que habían comido, ¿no? Por lo que se habían saciado. Y después, el relato sigue. Hoy yo quiero terminar este pasaje en el verso 14. Seguramente Roque el jueves va a seguir adelante, pero tomemos en cuenta estas cosas, ¿no? Que venimos analizando como un devocional, como algo que es para nosotros, ¿no? ¿Cómo enfrentamos nosotros las necesidades de nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos esos momentos, esas crisis, o cuando tenemos que tener recursos que no tenemos? Bueno, hay que ir al Señor y tenemos que poner la disposición, no de retener lo que tenemos, sino de pedirle al Señor la fuerza, la fe, para ponerlo en sus manos y decir: sí, Señor, yo lo voy a hacer, Señor. Yo voy a compartir mi pan, yo voy a ofrecer el perdón, voy a dar misericordia, a lo mejor tengo poco amor, pero lo voy a ofrecer, Señor. A lo mejor puedo poner paz donde no hay paz, donde hay disensiones, y en las manos del Señor, cuando nosotros lo hacemos en obediencia, en la voluntad de Dios, el Señor lo multiplica. Y sobre todas las cosas, seamos agradecidos, agradecidos. Los agradecidos son los que van de lo poco a lo mucho de Dios. Así que vamos a orar. Terminamos orando. Padre, gracias por este maravilloso, Señor, milagro, Señor, este escenario, este acontecimiento de la vida de Jesús, que nos queda registrado y podemos sacar enseñanzas, principios espirituales tan ricos, Señor, tan fuertes, Señor. Yo te ruego, Padre, que pongas esa fe de ese niño, Señor, que pongas esa fe de ese niño que, teniendo para él, Señor, no fue egoísta, sino que lo puso en las manos de Jesús. Señor, líbranos del egoísmo, líbranos del sálvese quien pueda, líbranos, Señor, de retener, líbranos de la ingratitud, Señor, y también líbranos, Señor, de tener a Jesús solamente como el proveedor de las cosas materiales. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Yo te ruego que tu palabra, Señor, haga su fruto por el Espíritu Santo, haya caído en una buena tierra, dando fruto al 100 por 1, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.